Bien, estamos prácticamente terminando el tema de ángeles, ¿verdad? Perdón, el último apartado que vimos fue el tercer subtema, espíritus malvados, ¿sí? Ya sabemos que en ángeles tenemos tres subtemas, lo que es ángeles, ¿verdad? Luego el segundo subtema, Satanás, y en tercer lugar, espíritus malvados. De este tercer subtema, espíritus malvados, hemos hablado de ángeles caídos y demonios, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quedó pendiente? Solamente página 68, un comentario de Martín Lutero, ¿verdad? Un comentario de Martín Lutero en cuanto a, ¿verdad?, lo que venimos hablando sobre demonios, espíritus malvados, también, ¿verdad?, son espíritus engañadores, espíritus de mentiras, de error, etcétera. Entonces hay una comparativa en este comentario de Martín Lutero, hay una comparativa en cuanto a esta imitación. Dice ahí, el diablo es el imitador de Dios. En otras palabras, el enemigo siempre está ofreciendo imitaciones, ¿verdad?, falsificadas de las obras de Dios. Y seguramente que la posesión demoníaca es una farsa demoníaca de esa experiencia muy sublime, la habitación del Espíritu Santo en el hombre. Notemos algunos paralelos. Primero, la posesión demoníaca significa la introducción de una nueva personalidad en el ser de la víctima, haciéndola hasta cierto punto una nueva criatura. Nótese de qué manera el endemoniado gadareno actuó y habló como persona controlada por otra personalidad. El que es gobernado o controlado por Dios tiene una personalidad divina que mora en él. ¿Sí? Aquí está este comentario, ¿verdad?, que con más precisión diríamos el que es guiado por Dios, ¿verdad? En segundo lugar, exclamaciones inspiradas del demonio constituyen una farsa satánica de las expresiones inspiradas del Espíritu Santo. En tercer lugar, se ha observado que cuando una persona se ha rendido conscientemente a un poder demoníaco, con frecuencia recibe un don tal como poder demoníaco, medium y otros. Al respecto, el doctor Nebius dice, a estas alturas la persona dominada por el demonio ha desarrollado capacidades para ser usada y está dispuesta a ser usada. Es el esclavo voluntario, preparado y acostumbrado del demonio. Imitación satánica de los dones del Espíritu Santo. 4. Los endemoniados manifiestan con frecuencia una fuerza extraordinaria, sobrehumana. Se trata de una imitación satánica del poder del Espíritu Santo. De esta manera vemos que las posibilidades demostradas que existen de que una persona sea dominada por un demonio arguyen en favor de la posibilidad de posesión por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo vino al mundo para liberar a su pueblo, ¿sí?, para librar a su pueblo del poder de los malos espíritus y ponerlos bajo el dominio del Espíritu Santo. Entonces aquí está este comentario de Martín Lutero en cuanto a esta comparativa, este paralelo entre lo que sería, ¿no?, los espíritus malignos cuando hacen presa, ¿no?, de personas, ¿verdad?, en contraste con la habitación o morada del Espíritu de Dios, que busca no controlar, sino, dijimos, guiar la vida del hombre, en este caso con precisión del creyente, ¿sí? Entonces aquí está este comentario con el que termina el tema de ángeles, ¿verdad?, con estos tres subtemas que hemos visto, siendo el último, ¿verdad?, espíritus malvados, ángeles caídos, sí, y demonios, ¿verdad? Entonces dijimos la semana pasada, bueno, hablar de este tema, aunque es un tema muy amplio, lo básico, lo fundamental, lo esencial, dijimos, hablar de demonios es hablar de primero su naturaleza, ¿verdad? ¿Cómo se define? Se les puede definir como inteligencias espirituales malignas. En segundo lugar, su origen, bíblicamente desconocido. En ausencia de esta información existen, pero son solamente
teorías. Cuidar de no especular. En tercer lugar, la obra, ¿verdad? Dijimos, ¿cuál es la obra que procuran estos espíritus malvados o demonios? Fundamentalmente buscan destrucción. Dado que no tienen potestad sobre la vida del hombre, ¿verdad? Para privar directamente de la vida, entonces buscan hacerlo a través de un proceso. De un proceso donde el primer paso puede ser atracción, en segundo lugar, iniciación, en tercer lugar, obsesión y finalmente llegar a grados de posesión, ¿verdad? Y en cuarto lugar, en cuanto a este tema, en cuarto lugar, la solución a toda esta problemática, liberación, ¿verdad? Dijimos ahí, bueno, se puede comentar, quizás muchas formas, etcétera, muchas cuestiones de forma. Lo importante aquí es el fondo, el método correcto por excelencia. ¿Cuál? ¿Sí? A la manera, dice la Escritura, la manera de Jesús. Es decir, la palabra de autoridad, no la oración, la palabra de autoridad. ¿Sí? Entonces, esto es lo esencial, lo fundamental de este tercer subtema. ¿Sí? Lo fundamental, lo esencial. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre esto? Sí. De acuerdo a la información que se deriva de las Escrituras, se les ve, por decirlo así, como una organización, ¿sí? Todos los espíritus malvados comandados por Satanás, ¿sí? Aunque para efectos de estudio se separa, se organiza de esta manera, vienen a formar, a constituir un cuerpo, una organización, comandados por él. Esto nos lleva al capítulo número 4, que es el tema de el hombre, ¿verdad? Observe que aquí tenemos, ¿verdad?, 3 subtemas. El primero a tratar es el origen, ¿sí? El origen del hombre, teniendo aquí dos puntos, ¿verdad?, a tratar: evolución y creación. El segundo subtema será la naturaleza del hombre. Ahí, ¿verdad?, podemos revisar lo que es la Trinidad del hombre, ¿sí? El espíritu humano, el alma humana, el cuerpo humano, ¿sí? Y en tercer lugar, la imagen, ¿sí?, la imagen de Dios en el hombre, ¿sí? Como tercer subtema, la imagen de Dios en el hombre. Entonces, tenemos una pequeña nota introductoria, ¿sí?, a manera de introducción, que dice: solo Dios puede revelar realmente a Dios. Esta revelación de sí mismo, tan necesaria para la salvación del hombre, se nos ha dado por medio de Escrituras. De la misma fuente derivamos el punto de vista de Dios con respecto del hombre, que es el punto de vista verdadero, puesto que ¿quién puede conocer al hombre mejor que su creador? En estos días, cuando las filosofías falsas representan en forma errónea la naturaleza del hombre, es importante que estemos basados en la representación correcta. Asimismo, también estaremos mejor capacitados para entender las doctrinas del pecado, juicio, salvación, que se basan en el punto de vista bíblico relativo a la naturaleza del hombre. ¿Sí? Entonces, en la página 70 tenemos el inicio del primer subtema, que es el origen, ¿verdad? El origen del hombre, señalando ahí pues las dos posturas conocidas, ¿verdad? El origen del hombre, cuál es su origen, cómo se origina, cómo surge, ¿sí?
tenemos ahí la nota que nos dice, la Biblia enseña con claridad la doctrina de la creación especial. Se puede subrayar creación especial. Lo cual significa que Dios hizo a cada criatura según su especie. ¿Sí? Es sugerible subrayar, Dios hizo a cada criatura según especie. Creó las diversas especies y luego las dejó para que se desarrollaran y progresaran de acuerdo con las leyes de su especie o ser. La distinción existente entre el hombre y las criaturas inferiores queda insinuada en la declaración de que creó Dios al hombre a su imagen, ¿sí? A su imagen. Contraria a la doctrina de la creación especial figura la teoría de la evolución. Puede subrayar teoría de la evolución, la cual enseña que todas las formas de vida nacieron de una forma y que, subraye, las especies superiores se desarrollaron de las inferiores. ¿Sí? Repito, puede subrayar que las especies superiores se desarrollaron de las inferiores. De manera que, por ejemplo, el caracol se convirtió en pez, el pez en reptil, el reptil en ave, y pasando rápidamente, el mono se convirtió en ser humano. La teoría se explica como sigue. Cierto día, en el pasado distante, apareció la materia y la energía. La ciencia no sabe la fecha ni cómo comenzó. Dentro de la materia y la energía apareció una célula viva. Nadie sabe de dónde. En esta célula residía una chispa de vida y de esta célula original nació toda la vida, tanto vegetal como animal, hasta el hombre. Ese desarrollo fue controlado, según la teoría, por leyes inherentes o intrínsecas. Esas leyes, con relación al medio ambiente, explican las varias especies que han existido y existen aún, incluso el hombre. De acuerdo con esa teoría, se ha producido un progreso gradual y continuo de las formas inferiores de vida hacia las superiores hasta que se llegó al hombre. Luego tenemos una pregunta: ¿qué es una especie? La respuesta es una clase de plantas o animales que tiene propiedades características en común y que puede propagarse indefinidamente sin cambiar esas características. Una especie puede producir una variedad, ¿sí? Subraye eso, una especie, ¿verdad? De hecho, produce una variedad, Es decir, una o más plantas o animales que poseen peculiaridades notables que no son comunes a las especies en general. Por ejemplo, un tipo especial de caballo de carrera puede obtenerse mediante la cría por selección, pero siempre será caballo. Cuando se produce una variedad y se perpetúa por muchas generaciones, tenemos una raza. Es así que en la especie canina tenemos muchas razas que difieren considerablemente unas de otras. No obstante ello, poseen ciertas características que las sitúan en la especie canina. Ahora bien, cuando leemos que Dios hizo todos los seres según su especie, no afirmamos que Dios los hizo incapaces de desarrollarse en nuevas variedades. Solo queremos manifestar que Dios hizo a las especies distintas y separadas y colocó una barrera intermedia, de manera que, por ejemplo, un caballo, ¿verdad?, no podría desarrollarse hasta transformarse en una raza de animales que ya no pudiera denominarse caballos. ¿Qué prueba existe para demostrar la diferencia entre las especies? La siguiente: si se pueden aparear dos animales a fin de que se propaguen, y si la descendencia de estos se puede propagar indefinidamente,
¿sí? Luego pertenecen a la misma especie. De lo contrario, no pertenecen a la misma especie. Por ejemplo, el caballo y el asno pertenecen a especies distintas, pero si se les cruza, producen mulos o mulas, y estos son incapaces de reproducción, es decir, no pueden engendrar mulas. Esta verdad contradice la teoría de la evolución, pues demuestra en forma evidente que Dios ha colocado una barrera que impide que una especie pueda transformarse en otra, ¿sí? En otra. Se ha definido a la ciencia diciendo que consiste de conocimientos verificados. ¿Es la evolución un hecho científicamente comprobado? La teoría de la evolución mejor desarrollada es la del naturalista Darwin, ¿sí? Pero se podría suministrar el nombre de varios distinguidos hombres de ciencia que afirman que se ha descartado la teoría de Darwin, puesto que no ha sido probada, ¿sí? El doctor Coppens dice: aunque los hombres de ciencia se han dedicado durante muchos años a la exploración de la tierra y el mar, al examen de restos fósiles de innumerables especies de plantas y animales, y a la aplicación del genio inventivo del hombre para perpetuar nuevas variedades y razas, no han podido todavía presentar una sola prueba decisiva de la transformación de una especie en otra. Los animales son ahora tal como están representados en las pirámides, o se encuentran momificados en las tumbas de Egipto, o como eran antes que sus formas quedaran fosilizadas en las rocas. Muchas especies se han extinguido y se han encontrado otras de las cuales al parecer no existen especímenes muy antiguos, ¿sí? Pero no se puede probar que ninguna especie se haya desarrollado jamás de otra, ¿sí? Hay una cima impasable entre el bruto y el hombre, entre la forma más elevada de los seres irracionales y la forma más baja del hombre. No hay animal alguno que emplee herramientas, que haga fuego, que se exprese mediante el lenguaje elocuente o que tenga la capacidad de conocer lo espiritual. Pero todo esto está presente en la forma más baja del ser humano. El mono más inteligente es solo animal. El espécimen más degradado de la raza humana es sin duda aún un ser humano. Los que propugnan la teoría de la evolución se han imaginado un tipo de criatura, el intermediario entre los monos y los seres humanos. Se trata del eslabón perdido que se ha denominado Pithecanthropo erecto. Las pruebas hace algunos años se descubrieron en Java restos óseos que consistían en una parte de bóveda craneana, 2 molares y un fémur, y con la ayuda de yeso se reconstruyó el eslabón intermedio entre el hombre y la creación inferior. Otros eslabones se han reconstruido de la misma manera. Pero el doctor Etterday, inspector del Museo Británico, dijo lo siguiente: en todo este museo no existe partícula alguna de evidencia de la transmutación de las especies. En cambio, este museo está lleno de pruebas de la completa falsedad de tales puntos de vista. El señor Nathan Moore escribió recientemente lo que podría calificarse del examen de la teoría de la evolución hecha por un abogado. Este libro se basa en el estudio de los hechos enunciados en algunas de las más recientes obras científicas a favor de la teoría. Puesto que pertenece a una profesión cuyos miembros basan sus conclusiones en las leyes de la evidencia, su testimonio tiene valor práctico. El propósito de este escritor fue cotejar los hechos principales y someterlos al juicio del lector concienzudo. Primero, ¿sí?, a fin de ver
si prueban satisfactoriamente la hipótesis de que el hombre es el resultado del desarrollo evolutivo, ¿sí?, y no de la creación. Y segundo, a fin de ver si existe una ley o complejo de leyes que expliquen los hechos sobre bases naturales. ¿Sí? Después de un examen detallado de los hechos, este abogado llegó a la siguiente conclusión: la teoría de la evolución no explica, ni contribuye tampoco a explicar el origen del hombre, ni ayuda a demostrar que se desarrolló de forma inferior alguna, aún físicamente. Ni siquiera sugiere el método por el cual adquirió o podría haber adquirido esas cualidades superiores que lo distinguen de otras formas de vida. Otro abogado, el doctor Philip Mauro, hace el resumen siguiente de la evidencia presentada por los patrocinadores de la teoría de la evolución. Imaginémonos en el tribunal a un litigante sobre quien recae la responsabilidad de presentar las pruebas. Declara que sus alegatos son verídicos y demanda que se dé un veredicto en su favor, pero carece de pruebas para fundamentar sus alegatos. En realidad, todas las pruebas presentadas ante el tribunal están en su contra. Exige, no obstante, que se falle a su favor basándose en las suposiciones siguientes. Primera, que el caudal de pruebas que existieron en el pasado, eslabones perdidos y otras, han sido destruidas y no hay rastro de ellas. Y segundo, que si esas pruebas se pudieran presentar, estarían en su favor. Tal es la situación absurda en que se encuentra actualmente la teoría de la evolución según todas las pruebas. ¿Sí? Los evolucionistas buscan vincular al hombre con la creación de los brutos. El Señor Jesucristo vino a este mundo a fin de vincular al hombre con Dios. ¿Sí? Tomó sobre sí nuestra naturaleza a fin de glorificarla para un destino celestial. A todos los que les reciben les da el poder de convertirse en hijos de Dios, y los que comparten su vida divina se convierten en miembros de una nueva raza y más elevada, y hasta hijos de Dios. Esta nueva raza, sin embargo, ¿verdad?, el nuevo hombre vino mediante el destino humano y no mediante la evolución de lo humano hasta convertirse en divino. Para los hechos participantes de la naturaleza divina, Juan el apóstol dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios. Sí. Entonces tenemos este comentario, en cuanto al primer apartado, el hombre, su origen, ¿verdad? Y vemos las dos posturas muy conocidas, como lo son la evolución, ¿verdad? Por un lado, la evolución propone, ¿verdad? Propone, y ahí subrayaron en el libro, ¿qué propone? Que las especies superiores, ¿verdad?, que las especies superiores se desarrollaron de las inferiores. ¿Sí? Observe qué es lo que subrayó en el libro. La evolución propone solamente una propuesta. ¿Sí? La evolución propone que las especies superiores se desarrollaron de las inferiores, ¿verdad? Especies superiores, obviamente, el hombre, ¿verdad?, viene a ser la corona, la especie, ¿verdad?, de todas, ¿verdad?, especies, algo pequeño. Entonces la evolución propone que las especies superiores se desarrollaron de las inferiores, ¿verdad?, que una fue dando paso, ¿verdad?, hacia otra hasta llegar a un punto intermedio, ¿verdad?, el eslabón perdido. ¿Qué pasa de aquí a acá? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Entonces, especies, ¿verdad? ¿Sí? Las especies superiores se desarrollaron de las inferiores, de acuerdo a lo que acabamos de leer.
¿sí? De lo menor hacia lo mayor. Esto es lo que propone la evolución. La transmutación se fue mutando una en otra. La evolución propone. Por el otro lado tenemos la creación, ¿verdad? ¿Sí? La creación, evolución, la creación, la evolución propone. Aquí decimos que la creación que establece, ¿verdad? Establece, ¿sí? La creación establece. De acuerdo a lo subrayado, ¿qué establece? Que Dios creó, ¿verdad? La doctrina de la creación especial establece que Dios creó a cada criatura según su especie, ¿verdad? Es decir, dice el libro, es decir, creó las diferentes especies, ¿ok? Y luego a su vez, cada especie se ha desarrollado en variedades, cada especie, y esas variedades es a lo que llamamos razas, ¿sí? Entonces, la creación de las especies, por decir algo, la especie canina, ¿verdad? ¿Qué otra especie tenemos? La especie equina, la especie bovina, ¿sí? La especie bovina, ¿es correcto? ¿Qué otra especie? Felina, hasta llegar finalmente a la especie humana. Bovina. ¿Cómo se escribe bovina? Primero con V o B. ¿Así? ¿Sí? Sí. B y V, ¿verdad? B y V, es correcto. Gracias. Entonces, la doctrina de la creación especial establece, ¿verdad? Primero, la creación de las especies, ¿sí? ¿Y qué más leemos? Que se observa una barrera, ¿sí? Se observa una barrera entre las especies, de tal forma que una especie, realmente no se ha demostrado que una especie pueda convertirse en otra. Una especie produce variedades que llamamos razas, de tal forma que la especie canina, ¿verdad? Podemos observar desde los pequeñitos chihuahueños hasta los San Bernardo, ¿verdad? Y cuántas variedades, ¿verdad? O razas hay, ¿verdad? Desde muy pequeños, muy grandes, una variedad, ¿verdad? Muy singular, muy particular, pero todos son perros, todos ladran, ¿sí? O sea, todos pertenecen a la misma especie, serán muy diferentes, pero por eso usted lee la definición, que es una especie, tiene cualidades, características en común. Y en el caso, bueno, todos ladran. Mira, este perro ya medio maulla, ¿verdad? No, ladra, ¿sí? La especie equina, ¿sí es así? La especie equina podemos observar desde los chaparritos, desde los pequeños ponis, ¿verdad? Hasta los grandotes percherones, ¿verdad? Entonces, una especie produce variedades que llamamos razas, ¿verdad? Entonces, una especie produce razas, variedades. Y sabemos que aparte está la cría por selección, ¿verdad? Dentro de estas razas a su vez se llegan, ¿verdad?, a cruzar y se obtienen nuevas. Pero todos pertenecen, todo pertenece a la misma especie. Todos son ¿qué? Son caballos. Todos relinchan, ¿verdad?, y tiran coces, ¿verdad? Esas patadas traseras que pueden ser mortales. Y a su vez, ¿verdad?, en la especie bovina, igualmente, ¿verdad? Dentro de la variedad, una especie produce razas, ¿no? Diferentes razas, desde los felinos más pequeños hasta los que se llaman felinos más grandotes. Y finalmente, punto y aparte, ¿verdad?, llega la especie humana, que también tiene razas. Se habla de la raza ¿qué? Raza negra, raza blanca, raza amarilla, raza cobriza, y luego viene, ¿verdad?, la interacción, la mezcla, el mestizaje, pero diferentes razas, pero dentro de la misma especie humana. Ciertamente el hombre, por medio de la manipulación genética, ha intentado, ¿verdad?, encontrar, formar, crear, producir
nuevas especies, ¿verdad? Realmente, ¿qué se ha logrado? Acabamos de leer el ejemplo clásico de la cruza entre caballo, ¿verdad? Y asno, ¿qué produce? Mulas, mulos o mulas, pero estos son irreproducibles, ¿ok? Entonces, la cruza de dos especies, cuando mucho resulta generalmente en una subespecie irreproducible. Por lo tanto, no tenemos una nueva especie, ni raza. Solo cuando ésta se puede perpetuar generacionalmente sin cambiar ciertas características particulares es que tenemos una nueva raza. Pero en esa manipulación, en esa mezcla, ¿qué tenemos? Tenemos un híbrido irreproducible. Ahí se acabó la reproducción. El caso de los mulos, mulas. Y esto lo observamos también en vegetales y frutas y frutos, ¿verdad? Se llegan a dar limonzotes enormes, pero sin semilla, frutos sin hueso. Entonces, por muy grandes que sean, pero ya no se pueden. Diríamos, ahora voy a sembrar un árbol de estos limonzotes, ¿no? No, ya no. ¿Por qué? Porque ya no tienen semilla. Entonces, ahí llegó a su límite, se demuestra la barrera, ¿no? Se demuestra el límite en cuanto a la manipulación que el hombre ha hecho, tanto de la vida vegetal como en la vida animal, ¿verdad? Creo que muchos saben, han oído de estos experimentos que se han hecho en animales, ¿no? El gato conejo, el tigre león, estas cruzas que se han hecho, resultando en híbridos irreproducibles y la mayoría de ellos de poca duración, ¿sí? Poco tiempo de vida, ¿sí? Porque queda demostrado que es contra naturaleza lo que el hombre ha hecho, ¿sí? Y entonces, ahí está, ¿verdad? Una especie produce variedades o razas que se perpetúan generacionalmente, pero dentro de la misma especie se observa que hay una barrera, ¿verdad? Una barrera entre las especies, de tal forma que no se ha podido demostrar, ¿verdad? Que una resultante sea realmente, ¿sí? El efecto, ¿sí? Una nueva especie sea el efecto de la cruza de otras, ¿verdad? Entonces, el primer subtema, el origen del hombre, ¿verdad? Bueno, proviene de ¿qué? De evolución o de creación. Sí, aquí la propuesta es que el hombre viene de menos a más, ¿verdad? Dentro de esta idea hay una progresión, hay un ascenso, hay una graduación hacia más. El hombre es el resultado de la cadena evolutiva, realmente. Desde el enfoque bíblico espiritual, el hombre no viene de menos a más, el hombre viene de más a menos, ¿sí? Cuando citamos el concepto de la caída, Romanos 1, 19 al 32, el enfoque ahí es lo que el hombre tenía, la condición y posición que tenía, ¿verdad? Y ese pasaje de Romanos nos va señalando cómo el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira, cómo cambió lo incorruptible por lo corruptible, ¿sí? Y se degradó y se entregó, ¿verdad? Como dice el pasaje, se entregó a la inmundicia, a la lascivia, a una mente reprobada, a hacer todo lo que no conviene, recibiendo la retribución, ¿verdad?, debida a sus extravíos, etc. Lo cita Romanos 1, 19 al 32, ¿sí? Es un pasaje clásico, ¿verdad? Indispensable en teología, tenerlo bien claro, porque en este caso, si lo leemos y lo aplicamos aquí, vemos entonces que el hombre no viene de menos a más, el hombre viene de más a menos, ¿verdad? Por eso la obra de redención, ¿verdad? De rescatarlo, ayudarlo, salvarlo, restaurarlo, ¿sí? Que es el ofrecimiento del deseo de Dios para el hombre, ¿sí? Levantar. Entonces, el origen del hombre, evolución o creación, ¿verdad? ¿Qué es lo que propone uno? A veces se escucha por ahí una expresión muy rústica. La evolución dice que el hombre viene del chango. Se oyen a veces expresiones así que no son, ¿verdad? No son adecuadas. Realmente la evolución que propone que las especies superiores se desarrollaron de las inferiores, ¿verdad? Pero del dicho, ¿verdad?, a la demostración, ahí están todos los comentarios que acabamos de considerar. Y en el caso de la creación, ¿qué se señala? La creación de las especies fundamentales, ¿verdad? Y
cada especie a su vez se ha ido desarrollando en razas, variedades o razas. ¿De acuerdo? Porque podría surgir la pregunta, bueno, desde el principio, ¿verdad? Fueron creadas todas las especies fundamentales, ¿no? Y de ahí se genera una variedad. Pasa como en el caso del hombre, ¿no? Podemos citar razas fundamentales, pero ¿qué pasa con el mestizaje? Pues se hace un abanico, ¿verdad? Se crea mucho más, pero obviamente todo dentro de la misma especie, dentro de la misma especie. Entonces los dos conceptos en cuanto al origen del hombre, página 70, página 71, ¿sí? Evolución y creación, ¿sí? Evolución y creación. ¿Sí? Esto es el primer subtema. Considero, ¿verdad?, que es muy concreto, muy sencillo, ¿verdad?, en el sentido que no hay mucho que pensarle, ni mucho que escoger, ¿verdad? Entonces, ahí está, para que podemos avanzar al segundo subtema, iniciar el segundo subtema, que es la naturaleza, ¿no? La naturaleza del hombre, ¿sí? El segundo subtema, la naturaleza del hombre. Un segundo subtema donde tenemos que hablar de la Trinidad humana, es decir, el hombre visto como espíritu, alma y cuerpo, o como en la antigüedad. En la antigüedad se veía al hombre solo compuesto de dos sustancias: la sustancia material, cuerpo, y la sustancia no material, que le llamaban indistintamente alma o espíritu, ¿sí? Alma o espíritu. Antes era lo mismo, ¿verdad? Bueno, a partir de, después de, ya se distingue espíritu, alma y cuerpo. Cuando se le enfoca en esa triple composición, se le puede llamar tricotomía. Cuando se le enfoca en esa doble composición, se le ha llamado dicotomía, ¿sí? Aquí está en el libro, ahorita van a subrayar el término, ¿sí? ¿Pregunta? ¿Comentario? Sí. Yo creo que nuestro conocimiento tanto del misterio de Dios son el conocimiento del hombre sobre su propia naturaleza, es evidente que la ciencia no ha dado respuesta a casi nada en cuanto al origen del hombre. Sin embargo, hay datos duros, irrefutables. Por ejemplo, en la especie de los chimpancés, de los monos, hay varias razas, varias subespecies, y hay una que es la chimpancé, que tiene 99% de semejantes al humano. Entonces, hay elementos de los cuales se deriva la condición de la evolución. Pero es que la ciencia no puede hacer otra cosa más que buscar la verdad en la vida material. Ese es su ámbito de acción. Y gracias a esa búsqueda de la verdad en lo material, se ha logrado llegar a lo que estamos hablando. Esta pluma, el material, el pizarrón, el foco, todo esto es producto de la búsqueda de la verdad del hombre en el mundo material. Sobre específicamente el origen del hombre hay mucha investigación, obviamente no concluida. Y yo creo que no es dañina en la medida mientras más conocen elementos del origen de la vida. Por ejemplo, antes no se sabía que la mitocondria es algo así como el motorcito que genera la energía. Y ya se ha descubierto que la mitocondria nunca ha estado siempre en el ser humano. Estuvo fuera. En algún momento, bajo alguna circunstancia que evidentemente no se conoce, pero no puede haber pruebas. Y porque la evolución es en términos de miles
hubo un momento en donde esa mitocondria se incorporó a nuestra célula, y lo que le dio la vida. Entonces, el ámbito espiritual, que es donde se explica el mundo también, es un acto en principio de fe. Y digo que no tenemos una completa comprensión de los misterios de Dios, porque por ejemplo en el Antiguo Testamento, como bien aquí lo dice, antes se decía que nada más había otro problema, o como estábamos viendo en la Eclesiastés, se decía después de la muerte no hay nada. ¿Qué significa esto? Que la comprensión de los misterios de Dios no había llegado al punto de comprender que hay un reino donde podemos acceder a los misterios de Dios. Esto lo se viene a conocer a partir de Jesús. Y además nos dice, podemos ser sus hijos. Pero además Jesús, cuando estuvo él aquí, vino con los judíos. O sea, recuerda el pasaje en donde una mujer que no era judía le dice que sana a su hijo, y se habla de cómo le puede dar el pan que no son. Entonces ella le dice, bueno, los perros también comen las hojas. Entonces compadece Jesús y le sana. Pero Jesús traía una misión, y Pablo le dice, le encomienda ir con los gentiles, o sea, con nosotros, para decirnos que somos hijos de Dios todos. Es decir, el conocimiento, aún dentro del ámbito espiritual, los misterios de Dios nos los va dando un modo que lo podamos comprender, porque si los propios evangelistas lo comprendieron, creo pues que debemos de ser un poco menos soberbios y decir que la ciencia, la explicación de la ciencia no explica nada, porque probablemente nos ayude mucho. Y el creer en Dios nos permite necesariamente a la creencia fundamental de Dios. Así que sí, ¿cómo? No nos entendemos, pero la creemos. Sí, ahí está este comentario, ¿verdad? Ciertamente algunos comentarios que acabamos de leer en el libro de diferentes personalidades, científicos, maestros, etcétera. Algunos comentarios, ya sea por las palabras, términos, pueden sonar fuertes, agresivos, etcétera. Ok, podemos verlos como formas de expresión, valorar el tipo de expresión que tienen, si debieran moderarse o tienden a ser muy dogmáticos, ¿verdad? Los misterios de Dios, más que, aunque es una expresión común, más que hablar de misterios de Dios, es el desconocimiento del hombre, porque Dios no ha jugado con el hombre a esconderle cosas. Lo que tenía del principio, la posibilidad de desarrollo que el hombre tenía en el principio, pero que cambió. Romanos 1, por eso digo, es tan fundamental, es tan vertebral entender bien ese pasaje, ¿verdad? Lo que el hombre no pudo haber hecho si no hubiese cambiado. ¿Me explico? Entonces, son varios aspectos. La ciencia definitivamente, en última instancia, todos los descubrimientos hacen llegar a una conclusión. La ciencia finalmente verifica las premisas espirituales, ¿verdad? Y finalmente converge espiritualidad, ¿sí? y ciencia. Recuerden que se divorciaron desde la Edad Media, ¿verdad? Cuando la iglesia con el poder asumió una actitud dogmática, arrogante, ¿verdad? Descalificadora y satanizante a las ciencias que estaban en pañales, y viene ese divorcio, ¿verdad? Que ha durado por mucho tiempo, pero finalmente los desarrollos más avanzados que hacen conciliar nuevamente los principios esenciales espirituales con lo que llamamos ciencia, de tal forma que no tienen por qué estar, ¿verdad? Divorciado. Una cosa es el pleito entre ciencia y religión, y otra cosa es realmente entre ciencia y principios espirituales, ¿verdad? Tenemos que dejar en claro eso. Ciertamente ver formas de expresión, falta mucho por conocer, sí falta por conocer, ¿verdad? Hay datos duros, ¿verdad? Como se dice que el chimpancé, también se dice que el marrano es un animal que tiene órganos muy parecidos al hombre.
Es sorprendente. Y nadie quiere parecerse con un marrano, ¿verdad? Sin embargo, es un animal, ¿verdad? Del que se dice, y ese dato es también muy curioso e impresionante, ¿verdad? Pero el hombre se sorprende. ¿Y qué tiene que ver el hombre con eso? Más que comérselo, dice, ¿no? Entonces, ¿la qué? Igualmente va este comentario de la rata, el marrano, ¿verdad? El chimpancé. Acabo de leer que el cerebro del perro es lo más parecido al cerebro humano. Entonces, ahí están todos, ¿verdad? No obstante, pues sigue habiendo una evidente, ¿no?, diferencia abismal, ¿no? A pesar de ciertas similitudes, vamos a decirlo así, hay tiempo, ¿verdad? Hay conocimiento, investigación, ¿verdad? Y precisamente, bueno, dentro de esa incomprensión, ¿verdad?, es que tocamos otro punto, la naturaleza, aparte del origen del hombre, la naturaleza humana, ¿verdad? Tenemos un apartado muy pequeño que es la Trinidad del hombre. Hablar de la naturaleza humana es hablar primero de la llamada Trinidad del hombre. Lo observa en la página 73. ¿A qué se le llama la Trinidad del hombre, verdad? Bueno, pues a esta composición tricótoma, ¿sí? Observe que el libro dice, de acuerdo con lo que se nos dice en Génesis 2:7, el hombre está compuesto de dos sustancias: la sustancia material denominada cuerpo y la sustancia inmaterial o su alma. El alma proporciona vida al cuerpo, y cuando el alma es quitada, el cuerpo muere, ¿sí? Y cuando el alma es quitada, en vez de decir es quitada, ¿cómo podríamos decir? Y cuando el alma se separa, en vez de quitada, puede hacer un ajuste en el libro, cuando el alma se separa, porque eso de es quitada quizás va a producir la idea, bueno, ¿y quién la quita? ¿Quién la quita? ¿Verdad? Dando la expresividad común de, pues Dios, ¿verdad? Y volviendo a esos pensamientos, ideas, ¿verdad?, no correctos de que si Dios es el que da y quita la vida y Dios dispone, limite. No. Vamos despacio hablando de esto y aclarando, ¿sí? Realmente, ¿verdad? Ya sabemos que hay muchas ideas tradicionales, históricas, pero bueno, para eso es esta revisión, ¿sí? Entonces, por lo menos ahorita hacemos ahí esa observación, y cuando el alma es separada o se separa, el cuerpo muere, ¿sí? Luego tenemos, sin embargo, de acuerdo con lo que se nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12, subraye estas dos citas, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12. ¿Sí? ¿Por qué le pido que la subraye? Porque son las únicas dos citas neotestamentarias que señalan o mencionan la naturaleza tricótoma del hombre, ¿sí? La cita de Tesalonicenses pertenece a Pablo, que en sus cartas a los creyentes de Tesalónica, ¿verdad? Entonces el autor de la carta o epístola a los tesalonicenses es Pablo, que no ignoraba desde luego, ¿verdad?, toda la herencia de la filosofía helénica, ¿verdad?, todo ese acervo griego. ¿Por qué menciono esto? Porque fueron los griegos los que dieron un paso muy importante o determinante, influyeron en el mundo en la concepción de lo intermedio, porque así como pensaban que entre los mortales y los dioses, ¿cuál era el puente de comunicación? Y crearon el concepto de semidioses o demonios, de la misma manera razonaban, ¿cómo es que puede haber una relación, interrelación entre el cuerpo, la parte material, y el espíritu, la parte inmaterial? Y se crea el concepto del psique o alma, ¿sí? Entonces, todo este conocimiento, ¿verdad?, toda esta herencia viene transcurriendo, heredándose, enfocándose, justificándose, avalándose espiritualmente, teológicamente, ¿sí? Y de ahí que Pablo hace mención de estos. Entonces son conceptos importantes, aunque no se abunda en ellos escrituralmente, ¿sí? Pero Pablo no desconoce todo este conocimiento. Y Hebreos 4:12, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:23 es aquel texto que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, ¿sí? Eso es lo que dice Hebreos 4:12. A su vez dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿ok? Son los dos textos que señalan esa tricotomía, ¿sí? Mencionan espíritu, alma y cuerpo. La carta a los Hebreos, bueno, ¿verdad?, el escritor no es precisamente Pablo, pero es un judío muy conocedor de la teología y de la filosofía de su tiempo, y también maneja este concepto tricótomo, ¿sí?
Dice, de acuerdo a Tesalonicenses y Hebreos, el hombre está compuesto de 3 sustancias, espíritu, alma y cuerpo. Y algunos exégetas bíblicos han defendido esta tricotomía frente a la dicotomía, o sea, la doctrina de los que sostienen que solo 2 partes constituyen al hombre. Observe esto, ambos puntos de vista son correctos cuando se les entiende como corresponde, ¿sí? Es decir, el espíritu y alma representan 2 lados o partes de la sustancia no física del hombre, o expresándolo de otra manera, el espíritu y el alma representan 2 modos en los cuales opera la naturaleza espiritual, ¿sí? La naturaleza espiritual, aunque separados, ojo, el espíritu y el alma no son separables, puede subrayarlo, ¿verdad? Es decir, se separan para efectos de estudio, pero en la práctica es como se dice luego, es una amalgama, ¿ok? El hombre es un ser tricótomo, ¿sí? Somos una unidad compuesta, ¿sí? Somos una unidad absoluta donde coexiste una unidad compuesta, ¿ok? Entonces, conocemos esta triple facultad que somos, espíritu, alma y cuerpo. Los animales son cuerpo y principio de vida, que se le podría llamar alma, pero obviamente diferente al hombre. No tienen espíritu, no pueden asimilar ni entrar en relaciones espirituales con el Creador. Solo el hombre tiene espíritu, solo el hombre tiene espíritu. Por ser espíritu podemos tener conciencia y comunión con Dios. Por ser alma tenemos conciencia de nosotros mismos. Por ser cuerpo tenemos mediante los sentidos conciencia del mundo material. Esto es distinguible, particular, distintivo del hombre. Los animales no tienen esta capacidad, esta facultad. Es integral en nosotros, ¿ok? El propósito y diseño, no tenemos un propósito y diseño para mandar al espíritu un viaje, ¿verdad? Al alma un viaje astral y dejar el cuerpo aquí. Ese no es el propósito. Es vivir en integración, ¿sí? Esa es una diferencia muy, muy obvia con la pluralidad de la deidad. Lo que conocemos en Dios, esa capacidad que obviamente el hombre no tiene, ¿sí? Dios es eterno y existe en su esencia y gloria, y sin embargo al mismo tiempo está con el hombre. Lo ha hecho en la persona de Jesucristo, ¿okay? El verbo retorna al seno de la deidad y el mismo Dios eterno, ¿verdad?, sigue en comunión con el hombre por medio de su espíritu, sin dejar lo absoluto de su ser. En palabras humanas generalmente se expresa, o sea, que Dios tiene la capacidad, posibilidad, la facultad de ser y estar en su eternidad y perfección, y al mismo tiempo, por medio del Hijo, o en este caso del Espíritu, estar a su vez con él, con el hombre, ¿ok? Esa capacidad, facultad, perfección no es comprensible para la finita mente humana limitada, pero es real y evidente, es innegable, ¿ok? A diferencia de la constitución humana, ¿verdad?, que también somos una unidad compuesta en la unidad absoluta, ¿ok?, pero sin esa capacidad o facultad llamamos separación. Sé que no es la palabra más correcta, pero es la que tenemos que usar en el caso de la deidad, en el caso de Dios, ¿sí? Entonces, subrayaron, ¿verdad?, aunque separados, el espíritu y el alma no son separables, ¿ok? Se saturan y compenetran mutuamente. En virtud del hecho de que están tan íntimamente relacionados, los vocablos espíritu y alma, ¿sí?, se emplean con frecuencia en forma intercambiable, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿sí? De manera que en un lugar la sustancia espiritual del hombre se describe como alma y en otro lugar se describe como espíritu, ¿sí? Aunque se intercambian con frecuencia en el uso, los términos espíritu y alma tienen distintos significados. Por ejemplo, el alma es el hombre visto con relación a su vida presente. A las personas fallecidas se les describe como almas, cuando el escritor hace referencia a su vida previa. Espíritu es el vocablo común que se emplea para describir a los que han pasado a la otra vida, ¿sí? Cuando una persona es arrebatada transitoriamente fuera del cuerpo, se dice que está en el espíritu, ¿sí? Por último, tenemos la definición del doctor Scofield, ¿sí? Léala conmigo. Porque el hombre es espíritu
es capaz de tener conciencia de Dios y de tener comunión con Dios. Porque es alma, tiene conciencia de sí. Porque es cuerpo, tiene mediante los sentidos conciencia del mundo. ¿Ok? Por favor, esta frase breve, concreta, esta definición, sirva como respuesta a la común pregunta de cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma, ¿verdad? Que es una pregunta, ¿verdad?, bien común, constante, ¿de acuerdo? Entonces, de entrada esta frase, por favor, puede servirnos, ¿verdad? Para diferenciar que el espíritu es la facultad por la cual podemos tener no solo conciencia, comunión, relación, comunión con Dios. ¿Sí? Es la facultad por la cual tenemos conciencia plena de nosotros, pensantes, sensibles, ¿sí?, racionales. Y el cuerpo, ¿sí?, es la facultad, ¿sí?, que nos mantiene en contacto con todo lo material, ¿de acuerdo? Ahí está la frase del doctor Scofield, la pueden cuadrar, muy sugerible repetirla, dígalo conmigo por última vez. Porque el hombre es espíritu, es capaz de tener conciencia de Dios y de tener comunión con Dios. Porque es alma, tiene conciencia, y porque es cuerpo, tiene mediante los sentidos conciencia del mundo. ¿Ok? Es el comentario del doctor Scofield. La próxima semana entonces veremos en la página 74 el espíritu humano, ¿verdad? Después de haber tratado la Trinidad del hombre. ¿Qué quiere decir la Trinidad del hombre? Que el hombre es un ser tricótomo, ¿sí? Tricótomo, ¿de acuerdo? Espíritu, alma y cuerpo. Si se le ve espíritu y alma y cuerpo, 2 dicotomía, o 3 tricotomía, ¿sí? Entonces llegamos hasta ahí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Todo hombre, ¿verdad? Todo hombre, mientras se pueda calificar y evidencie las facultades que lo hacen hombre, ser humano, ¿verdad? Definitivamente está constituido, ¿sí?, por estas facultades, independientemente del estado de estas facultades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podemos hablar y decir que hay facultades que empiezan a ser muy dañadas desde temprana edad. ¿Sí? Desde temprana edad, desde cierta edad, pues la vida se vuelve, ¿no? Se hace muy agresiva, etcétera, y son desalmados, no porque no tengan alma, sino porque es una facultad muy dañada severamente. Tiene, ¿verdad?, dañado una facultad, llámese, ¿verdad?, la vista o algún otro, queda privado, ¿verdad? A diferencia de lo moral, cuando aparte de que hay algo más. ¿Cuál es ese algo más? Que daña y afecta mucho a otros. Pues porque puede estar privado de una facultad o dañando, en el aspecto moral. Pero mientras digamos hombre en el sentido de la palabra, tiene las facultades. ¿Sí? Sí, de acuerdo al Génesis, usted lee con atención, ¿verdad? Porque suele ser este pasaje ocupado para las preguntas capciosas, para las ironías, para la incredulidad, para el escepticismo, el ateísmo. No, hay que leer con atención. Hijos e hijas. Caín mató a Abel, pero nació Set, ¿ok? Nació Set y les nacieron hijos e hijas. Recordemos que en ese tiempo, en ese inicio, ¿verdad? Pues de ahí tenía que derivarse, ¿sí? De ahí tenía que derivarse y de ahí se fueron multiplicando inicialmente, ¿sí? De ahí se hizo ahora sí que se hizo una red, ¿no? Se fue haciendo la red, ¿sí? De ahí. Bueno, entonces continuaremos la semana que entra.